a todos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Argentomatica. Hoy te voy a mostrar la nueva caja que ha sacado Thermaltake hace solo unas semanas, la nueva CTE C750 Air Snow. Después de la intro, empezamos con la review. Argentomática. La nueva caja Thermaltake CTE C750 Air Snow es una Full Tower EATX de la nueva serie con formato CTE, diseñada para enfatizar el máximo flujo de aire y proporcionar altos niveles de rendimiento térmico a los componentes más esenciales de tu PC, como el CPU y la GPU. Antes de continuar con el video, si querés ver o aprender cómo se montan los componentes de un equipo en esta caja como estás viendo aquí, bueno, te dejo en las tarjetas y en la descripción del video el enlace para que vayas a ver el video de cómo se monta. No es difícil, pero sí es cierto que hay algunas cositas que tenés que tener en cuenta para que no se te complique nada más, para que no te demores más tiempo al momento de colocarle o instalarle los componentes de tu PC. Esta caja, como estarás viendo en pantalla, incluye 3 ventiladores de 140 milímetros sin RGB, sin luces, totalmente blancos. El nuevo diseño tiene como novedad la rotación de 90 grados de la placa base, ya que esta rotación nos proporciona vías de flujo de aire más eficientes. Esto nos permite mover los componentes críticos en sectores con aire más frío. Con este nuevo diseño, el CPU se acerca a la parte frontal y la GPU a la parte superior, y esto le da una mejor refrigeración a estos dos componentes. Según la marca, con este nuevo diseño de ventilación favorece a que los componentes se mantengan más fríos, ya que podríamos configurar los ventiladores en la parte trasera, en la parte frontal y en la parte inferior que metan aire frío y expulsarlo por la parte superior. Esta caja viene en dos colores, en negro y en blanco. Está construido en casi su totalidad en aluminio. Solo tiene dos piezas de plástico, que es la tapa frontal y la tapa superior. El tamaño es enorme. En breve te daré las medidas de esta caja. Hablemos de las compatibilidades de esta caja. Empezaremos por las refrigeraciones líquidas A y O, All-in-One. En la parte frontal soporta radiadores de 120, 140, 240, 280, 360 y 420 milímetros. En la parte superior, radiadores de 120, 140 y 240 milímetros. Del lado derecho, o podríamos llamarle del costado, soporta radiadores de 120, 140, 240, 280, 360 y 420 milímetros. En la parte trasera soporta radiadores de 120, 140, 240, 280, 360 y 420 milímetros. Y en la parte inferior soporta radiadores de 120, 140, 240, 280 y 360 milímetros. Ahora vamos a pasar con las refrigeraciones líquidas personalizadas, que para este caso son las mismas compatibilidades obviamente de radiadores que las refrigeraciones líquidas A y O. Y ahora pasamos a la compatibilidad con los coolers. En la parte frontal admite hasta 3 ventiladores de 120 y 140 milímetros y 2 de 200 milímetros. En la parte superior admite 2 de 120 milímetros y hasta 2 de 140 milímetros. Del lado derecho o costado admite hasta 3 de 120 y 3 de 140 milímetros. En la parte trasera admite hasta 3 de 120, 3 de 140 y 2 de 200 milímetros. Y en la parte de abajo, en la parte inferior, 3 de 120 y 3 de 140 milímetros. En las conexiones frontales vamos a encontrar el botón de encendido, el botón de reseteo, el mini jack para micrófono y para audio, 4 puertos USB 3.0, un USB 3.2 de segunda generación y también un tipo C y HD. También esta caja cuenta con muchos filtros antipolvo. En total son 4. En la parte frontal, en la parte trasera, en la parte superior y en la parte inferior. Ahora pasamos con las compatibilidades para los discos SSD o los HDD de toda la vida. En la parte lateral admite hasta 5 discos SSD de 2,5. En la parte trasera
2 SSD de 2,5 y en la parte inferior hasta 5 SSD 2,5. Y ahora pasamos a los discos HDD de 3,5 de toda la vida. En la parte lateral admite hasta 3, en la parte trasera solamente 1 y en la parte inferior también hasta 3 discos HDD de 3,5. También contamos, como estás viendo ahora en pantalla, con múltiples orificios para pasar los cables y de esta manera nos queda el cableado muchísimo más prolijo. Ahora vamos a pasar a algo que también es importante, que es el tamaño máximo de cada componente que esta caja admite. La altura máxima del disipador es hasta 190 milímetros. La longitud máxima de la PSU o fuente de alimentación es de 220 milímetros. Respecto a las placas base, por supuesto que va a aceptar todos los tamaños: micro ATX, mini ATX, ATX y por supuesto eATX. La longitud de la tarjeta gráfica o GPU es con un radiador hasta 370 milímetros y sin radiador admite una gráfica hasta 420 milímetros. Si le quitamos todas las tapas, la caja nos queda de esta manera. Y por supuesto, las medidas. Voy a medirlo en vivo, ¿eh? Vamos a ver. Mide de largo, podríamos decir que mide 59,5 centímetros. De alto, por supuesto, con las patas, mide 56,5 centímetros. De ancho, mide 32,5 centímetros. Bueno, ya te di todas las especificaciones de compatibilidades, materiales, etcétera, de esta caja. Ahora me toca decir qué pienso yo de esta caja. Bueno, pero antes de darte mi opinión, obviamente creo que lo más importante de todo, más allá de las medidas y todo, es el precio. Bueno, esta caja la compré en Amazon a $180. No es demasiado caro, pero tampoco, obviamente, es económico. Bueno, y ahora sí, mi opinión sobre esta caja. Creo, y no exagero, que esta para mí va a ser la caja del año, la caja del 2024. ¿Y por qué digo esto? No es que quiero halagar a la marca, porque la marca no me dio nada, me lo compré yo. Como siempre digo, que ninguna marca me manda nada. Me podría mandar algo, pero bueno, si no me mandan, lo compro y hago review para el canal. ¿Y por qué digo esto? Si bien el precio no es económico, son $180, pero por el tamaño, la posibilidad de poner componentes grandes, poner dos tipos de refrigeraciones, tanto la A y O como la personalizada, tamaño de gráfica, tamaño de disipador del CPU, cantidad de ventiladores que le podemos poner y el nuevo diseño de ventilación, para mí es una caja que lo tiene todo. Realmente, lo pienso sinceramente que lo tiene todo. Y ahora bien, ¿pero tiene algo de negativo? Bueno, esto la verdad que es muy personal. Yo te podría decir que para mí tiene dos cosas negativas. Lo principal y lo más importante es el costo, el dinero que sale esta caja, que como dije no es económico, y el tamaño. Esto también es un impedimento para alguien que no tenga mucho espacio en su lugar. Yo tengo que hacer un poco de modificación en mi setup porque no me entra la caja, no me entra, no pensé que iba a ser tan grande. Así que esas serían las dos cositas que podríamos llamarle negativo. Pero así todo, te digo que para mí, si no es o no va a ser, va a pegar en el poste como la mejor caja del 2024. Y además de todo eso, como dije anteriormente, la posibilidad de poder emprolijar y dejar los cables bien acomodados por la cantidad de agujeros que tiene para dejar todo bien prolijito si es que le ponemos muchos coolers con cable. Aunque ya sabemos que existen ventiladores o coolers sin cables que son bastante más caros que los con cable, pero bueno, es una posibilidad que nos da esta caja. Y ni hablar de la calidad de la pintura, de las terminaciones. Es la perfección, para mí no existe, pero es casi perfecta. Así que, mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido toda esta información que yo te di. Si pasó eso o te gustó el video, te pido que por favor le dejes un like, te suscribas al canal, le des a la campanita y que compartas este video en todas tus redes sociales para que la gente me conozca más y podamos generar una comunidad informática mucho más grande. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí
y obviamente feliz año 2024 para todos. Chau, chau.